dejarlos participando. Si no, si no tienen la cámara encendida, ya no se ven. Sí. Ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Entonces, tenemos a... No, Gladys no, pero acá Alexandra está aquí, Pilar está acá, Bárbara... es que yo no alcanzo a leer qué es lo que los niños hacen. Bárbara, no, Bárbara no. Constanza está ahí, Verónica Vázquez, ¿sí? Luis. También. Acá, muy buenas tardes. Ya. Los Rodrigos no están, ¿no? No. ¿Y Moana? ¿Sí, Joaquín? Moana sí está. Ya. Ya, tenemos quórum, muchas gracias. Tenemos dos temas hoy día. Tenemos que aprobar acta primero. Acta de la sesión del 5 de mayo. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya, la damos por aprobada entonces. Muchas gracias. Ya, tenemos que, ya les habíamos avisado, ¿verdad? Que este es el año de los reglamentos del SBAP, así que vamos a empezar con el de Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicio Ecosistémico. Y después vemos algo de cambio climático. Entonces, ¿está ahí la PPT abierta? ¿No? Entonces está en el... ¿Sí ese? No, esa no. Es que es la otra que dice la otra versión. Sí. Esa misma, esa. No sé si... Ahí sí. Claras. La voy a compartir. No, estaba ya en presentación. ¿Tienes dos? ¿Estás segura que abriste la correcta? Porque eran dos que eran iguales. Por lo menos la primera lámina. Okay. Hola. Ven la presentación en pantalla completa, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Empezamos? Dale, Vance. Bueno, el sistema de certificación es uno de los instrumentos económicos que se enmarca en la ley 21.600, que es la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP. Estos son parte de el artículo 51 de la ley, que se incluye en el párrafo de los instrumentos económicos, donde estos instrumentos económicos se proponen como mecanismos voluntarios, ¿ya? Entonces parten desde esa base. Para guiar esta presentación, primero vamos a comenzar haciendo como una introducción de la remisión reglamentaria, que es lo que dice la ley respecto a lo que tiene que reglamentarse en este sistema de certificación, y después la estructura del anteproyecto y cómo se fue definiendo en función a los sistemas de certificación que operan a nivel internacional y nacional. Bueno, primero, para entregar un poco más de información, que esto está literal desde el artículo 51 de la ley. Primero, dice que se debe crear el sistema de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el cual está destinado a certificar o reconocer certificados a actividades, prácticas y sitios. Entonces, por lo tanto, este sistema de certificación tiene, por así entenderlo, dos roles, que uno es la certificación como tal y el otro está en principio enmarcado por la homologación, para estas tres tipologías que van a ser las actividades, prácticas y sitios.
donde el objetivo es determinar si es que hay una contribución a través de estos proyectos en la conservación de la biodiversidad o en la mantención o recuperación de los servicios ecosistémicos. Luego, la ley nos dice que este sistema tiene que ser administrado por el servicio, que es el SVAP, y que se va a regir por el reglamento que ahora estamos presentándolo como anteproyecto, que fue dictado y elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este reglamento tiene que regular el ámbito de aplicación del sistema de certificación, los procedimientos y los requisitos para constituirse como entidad certificadora. Son esas tres aristas las que se van a reglamentar. Como tercero nos dice que, entendiéndolo como una certificación de carácter voluntario, se podrán solicitar a través de personas naturales o jurídicas y ya sea a nivel individual o colectivo. Y por lo tanto, la certificación podrá implicar obligaciones de hacer o no hacer, cuyo incumplimiento provocará la pérdida de la certificación. Entonces, en base a eso, comenzamos a entenderlo desde el SVAP y cómo el servicio va a administrar este sistema de certificación, cuáles van a ser los lineamientos estratégicos que deberían guiar este sistema de certificación. ¿Ya? Entonces, no sé cómo ocultar esto. Ah, aquí, ya. Porque esto no sé cómo subirlo. Ya. Entonces, parte de los lineamientos es primero que tenga un acceso amplio a usuarios, es decir, que pueda incluir a distintos tipos de actores, tanto públicos y privados, a distintos tamaños también y evitando barreras de acceso. Lo segundo es permitir la movilización de financiamiento. Como esto es un instrumento económico, lo que busca es atraer recursos hacia la conservación y a los servicios ecosistémicos, abordando las brechas de financiamiento que existen actualmente. También se entiende que la promoción es parte activa de los lineamientos, es decir, que el servicio debería tener la capacidad de estimular la participación para quienes ofrezcan o para quienes demanden estos proyectos de conservación que se van a querer certificar y entrar al sistema. Y como cuarto, la credibilidad. Al ser un sistema de certificación, los resultados de este proceso deben ser verificables, por lo tanto se tienen que entregar mecanismos que permitan la confianza y evitar el mal uso de este sistema de certificación. En base a eso, también se buscan qué tipo de sistemas son los que se quieren entregar cierta similitud al sistema de certificación de biodiversidad y servicio ecosistémico por parte del SVAP. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, se estructura el anteproyecto en base a 8 títulos, donde lo que hicimos fue, primero, que esto quizás es como más remisión reglamentaria, pero se entrega el objeto y las definiciones que van a guiar el reglamento, así como la administración, los procedimientos de administración y las atribuciones que va a tener el servicio, el SVAP. Luego se abordan los criterios, tanto generales como las condiciones habilitantes para obtener la obtención de una certificación. Luego se siguen por los certificados como tal, qué es lo que va a significar. Se entiende que va a requerir cierta gradualidad dentro de este sistema, por lo tanto se entregan niveles de certificación, se definen qué es lo que va a significar los sellos y la unidad de gestión de biodiversidad, que lo vamos a ver un poco más adelante, y también es parte importante los programas y las metodologías que deben guiar el sistema, tanto a través de la validación de programas de certificación como la elaboración de metodologías por parte del SVAP. Luego en el anteproyecto también se entregan los procedimientos de la certificación, los procedimientos que van enfocados al otorgamiento de certificados, al reconocimiento de certificados, que esto es parte de la homologación. Cuando implique renovación o cancelación o pérdida también se regula. Y para las entidades certificadoras se establecen cuáles van a ser los requisitos de la Constitución, su inhabilidad y conflictos de interés, se establece la supervigilancia por parte del SVAP para la operación de todo el sistema. También se regula el registro y el acceso a la información, o sea, va a haber un registro público de parte de este sistema con el contenido y la información de los procedimientos que se lleven a cabo. Y también los efectos de la certificación, o sea, cuáles van a ser los usos permitidos de este certificado, los deberes del titular,
que obtenga este certificado y también la utilización a través de la acreditación de requisitos ambientales. Ya para comprender cómo se estructura y cómo opera el sistema de certificación, lo que es importante quizás desde un inicio es entender cómo se mueve la oferta y la demanda de la contribución de servicios ecosistémicos. Entonces, se entiende que este va a ser un sistema voluntario, por lo tanto tenemos que tener muy a la vista desde dónde van a salir los proyectos que requieran reconocer sus contribuciones a la biodiversidad y de dónde va a estar la demanda que promueva esta generación de proyectos. Entonces, una vez entendido esta oferta y esta demanda, se genera este intermedio que son las contribuciones a la biodiversidad que deben ser medibles y verificables. Parte de la oferta que se distinguió en un inicio para la operativización de este sistema, primero, como dijimos en un principio, acá el acceso a la certificación debe ser amplio, entonces se van a considerar el mundo privado, el sector privado, tanto desde los pequeños hasta los grandes, también se podrían considerar las ONG, las entidades públicas, las comunidades, entendiéndolo como... Entidades públicas podría, por ejemplo, ser una municipalidad. De ese espectro. Las comunidades podría ser un comité que esté como organizado y que pueda permitir, o sea, solicitar la certificación. Ya, entonces entendiendo la oferta, también tenemos que salir a buscar cómo se va a estructurar la demanda dentro de este sistema y se separa la demanda en dos categorías. Primero está la que pueden integrar dentro de su cadena de valor estas contribuciones a la biodiversidad, por ejemplo, dentro de una ONG que quiera hacer, o una entidad pública que quiera decir que está contribuyendo a la biodiversidad de una forma medible y verificable, que lo está haciendo como por salir a buscar un aumento del valor del producto, poder entrar a mercados que sean más exigentes o simplemente la diferenciación o el claim de que se reconozca que se está haciendo una contribución. Y por fuera de la cadena de valor es cuando no necesariamente yo soy dueño, por así decirlo, de la contribución que estoy generando, pero sí podría salir a buscar proyectos que ya tengan contribuciones que están certificadas y que yo quiera financiarlas. Entonces, en base a eso, se define el sistema de certificación para estas tres tipologías, que es lo que se determina por ley en el artículo 51. Entonces, primero es necesario definir qué se van a entender por actividades, qué se va a entender por prácticas y qué se va a entender por sitios. Una vez definido eso, se van a poder obtener los certificados mediante programas y metodologías que permitan medir y verificar esta contribución. Entonces, entendiendo desde dónde viene la demanda, para los que están directamente relacionados a la cadena de valor, la demanda puede estar más direccionada a la obtención de sellos, es decir, por ejemplo, los sellos de prácticas sostenibles o los sellos de actividades económicas que también tengan contribuciones a la biodiversidad, puede estar relacionado al turismo, por ejemplo. Lo que está por fuera de la cadena de valor, como sabemos que necesitan ciertas transacciones, se destinan las UGB, que se le llama la Unidad de Gestión de Biodiversidad, que son certificados que están relacionados a los sitios y que se pueden transar. Con ese mapa o con esa estructura del sistema de certificación, se definen los procedimientos de este sistema, tanto para el otorgamiento como para el reconocimiento de certificado, y también los requisitos para las entidades certificadoras que van a interactuar en este sistema de certificación. Y también siempre entendiéndolo que va a tener un ingreso voluntario, porque es un instrumento económico en el marco de la ley SBAP, que se define así desde un inicio. Entonces, parte de las definiciones importantes que tiene este reglamento es qué es lo que se va a entender por estas tres tipologías de proyectos que pueden entrar a certificarse. Entonces, primero están las actividades que se van a entender como procesos productivos y no productivos,
que se integran en distintos sectores económicos y que comprenden un conjunto de prácticas a lo largo de todo su ciclo, pudiendo integrar desde la producción de bienes y servicios hasta la comercialización de los mismos y en caso de que corresponda a su disposición final. Para la práctica, se van a entender como acciones aplicadas a actividades o sitios, ya sea dentro o fuera de procesos productivos que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y a la mantención o recuperación de los servicios ecosistémicos. Y para el caso de los sitios, se van a entender como los espacios geográficos delimitados y específicos, ya sean en ecosistemas terrestre, acuático, marino, costero, continental, que son susceptibles de contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la mantención o recuperación de los servicios ecosistémicos. Esas van a ser las 3 tipologías de proyectos que podrían entrar. Ahora, como les comenté en la diapo anterior, donde estaba el esquema de este sistema, ¿cierto? Se hace una diferencia para los certificados que podrían derivar en sellos y para los certificados que podrían derivar en unidades de gestión de biodiversidad. Entonces voy a partir explicando qué es lo que se va a entender por sello dentro de este sistema. Entonces, lo que busca es que sea un distintivo que acredite que una actividad, una práctica o un sitio haya sido certificado por su contribución a la conservación de biodiversidad y a la mantención o recuperación de estos servicios ecosistémicos. El sello podría adoptar una fórmula de rótulo, etiqueta o timbre y estar asociado a un producto o servicio derivado de esta actividad, práctica o sitio que se vaya a certificar. Su aplicación va hacia estos 3 tipos que ya hemos mencionado harto, que son las actividades, prácticas y sitios, y lo que buscan es medir y verificar cuál va a ser la contribución de estas actividades, ¿ya? Para determinar esa contribución es que se vio necesario también dentro de este reglamento definir que el sistema de certificación podría tener niveles. Es decir, se podría entender que se partiría con un nivel de certificación que sea más bien en un estado inicial, con una contribución de carácter menor, pero que podría ir avanzando este sistema de certificación o las contribuciones de las prácticas que se están certificando hacia algo progresivo, o sea, mayor. Es decir, la gradualidad de la certificación podría tener un nivel básico, un nivel medio y un nivel alto. Eso se lo dejamos como atribución para que lo determinara el mismo SBAP, que es lo que va a entender por cada nivel de certificación, pero también se explicitaron los deberes del uso del sello, que es parte de la exhibición y uso del certificado, que se podría realizar únicamente respecto al objeto que fue certificado y durante el periodo de vigencia de este sello. ¿Ya? Aquí como ejemplo de lo que podría derivar un sello en función a una práctica, porque es cierto que vamos a tener 3 tipologías, entonces podría estar el sello aplicado a las 3, pero llevándolo a una práctica podría estar relacionado a la agricultura sostenible, ya sea por control natural de plaga o por no uso de plaguicidas, sea una contribución al control biológico, a la reducción de presiones sobre ecosistemas o especies, a la prevención de degradación del suelo del agua. Entonces se establece una contribución una contribución desde ese componente de biodiversidad del servicio ecosistémico. El solicitante podría ser ya sea un pequeño o mediano productor, y la búsqueda de este certificado podría ser en el nivel 1, en el primer nivel de certificación, y a través de la demanda del sello, ya sea por acceso a mercado, por exportación de los productos, la diferenciación también dentro de este mismo sector económico, o por el valor que podría otorgarle al producto. Para el caso de las unidades de gestión de biodiversidad, aquí varía un poco en relación a lo que busca el sello dentro de este sistema. La UGB también es la representación de este certificado obtenido, pero lo que busca es cuantificar una contribución en la biodiversidad. Es una unidad que va a recaer sobre, a nivel geoespacial, o sea, tiene que estar delimitado a nivel basado en área,
tiene que ser medible la contribución adicional, verificable y duradera para que pueda cuantificarse, y tiene que estar orientada a un mercado voluntario. Por las características de los certificados que se transaccionan en los sistemas de certificación de biodiversidad, que no solamente operan a nivel regional en Latinoamérica, sino que en otros sectores también, que son mercados propios dentro de países que tienen este tipo de sistema de certificación, la aplicación de esta unidad solo podría ser basada en sitio. Entonces, por lo tanto, quedaría, para el caso de la unidad de gestión de biodiversidad, quedaría fuera las actividades y las prácticas y solamente se enfocarían en los sitios. En este caso, los resultados que se buscan, a diferencia de los sellos, es que sean acciones adicionales y duraderas en términos de los componentes de la biodiversidad, y para que se puedan cuantificar, el mismo reglamento establece que se deben determinar cantidades de unidades. Es decir, que van a existir factores diferenciadores que permitan, por ejemplo, darle un valor a la vulnerabilidad del ecosistema, a la restauración o a la preservación de un área, a la conectividad ecológica, en caso de que este sitio sea certificado y que tuvo participación comunitaria, también se puede contabilizar. Entonces, por lo tanto, estos factores diferenciadores deberían permitir calcular cuál es la cantidad de unidades que este sitio podría transar en un mercado voluntario. Aquí la gradualidad, a diferencia de cómo se establecen los sellos, que los sellos van por niveles de contribución, aquí la gradualidad va por hitos de cumplimiento. Entonces se podrían generar liberación de unidades de estos certificados que siempre estén sujetos a la verificación de los hitos, ya sea por planificación o por resultados que sean previamente definidos en el proyecto, que permitan de cierta forma liberar estos certificados para que el dueño del proyecto pueda ir transándolo e ir generando flujo financiero para ir sosteniendo este tipo de proyectos. En este caso, el deber del SVAP, a diferencia del sello, deberá tener un registro de las unidades que se estén transando, asegurándose de que las unidades solamente se puedan transar solo una vez, y que este registro vaya siendo actualizado cada vez que se vayan o generando o cancelando unidades de gestión. Un poco más rápido. Ya. Porque... Yo creo que me quedan 3 minutos. ¿Estamos bien? Ya, en este caso, las unidades de gestión de biodiversidad, como ejemplo, podría ser un humedal urbano que tenga acciones de preservación, que haya sido solicitada por una ONG, o un proyecto con un tiempo de vida de 20 años, y que los factores diferenciadores para el cálculo de las unidades puedan ser que el ecosistema esté amenazado, que haya habido participación ciudadana, que tenga conectividad ecológica, y por lo tanto se van generando unidades de gestión, y dependiendo de los hitos se van liberando estas unidades a través del sistema para que puedan ser transadas. Después, ya para ir cerrando, está cuál va dentro del reglamento, cuál va a ser el rol del SVAP, que principalmente es otorgar y reconocer los certificados que se vayan evaluando dentro del sistema, estandarizar y validar las metodologías de los programas de certificación externos que vayan a utilizarse dentro de este sistema, autorizar y supervigilar a las entidades certificadoras que tienen que verificar estas contribuciones, y administrar el registro del sistema de certificación. Entonces ahí también ya un poco, para que se entienda cuáles van a ser los criterios generales del sistema de certificación, tiene que ser trazable, tanto el seguimiento continuo de los proyectos, tiene que ser transparente el acceso a público de la información a través del registro, resguardar la integridad ecológica de los proyectos que se vayan a certificar, tener mecanismos de imparcialidad para las entidades certificadoras, verificar que los resultados sean comprobados mediante metodología, y la complementariedad a través de otros instrumentos de gestión ambiental. Yo creo que con eso está. Muchas gracias. ¿Se puede dejar de compartir para que abrir la palabra para preguntas, comentarios? Pilar. Ya, muchas gracias por la presentación. Compartir el micrófono.
No, muchas gracias por la presentación. Yo vengo igual con hartas observaciones en virtud de que, primero, la primera observación y parte de los grandes éxitos, los vistos, los considerando, no está el acto administrativo completo sometido a consulta pública y la verdad es que le hemos dado hartas vueltas acá y también con otros abogados al respecto y nos parece que es importante, que, o sea, más que importante, es urgente que todo lo contemplen. De la presentación se entiende el sistema. El sistema, si bien ahora yo entiendo más o menos qué es lo que quieren hacer, en el documento del reglamento no se entiende. No está como, por así decirlo, como trasvasijado de la misma manera con ese objeto. En términos generales, acá hay una, como bien se partía la presentación, hay una delegación por parte de la ley, que es parte de la potestad reglamentaria, que le entrega al Ministerio del Medio Ambiente dictar cómo va a funcionar este sistema de certificaciones administrado por el SBAP, ¿ya? Por lo cual, pero no hay una delegación, una subdelegación, por así decirlo, para efecto de dejar materias a criterio del SBAP. No sé si se entiende. Hay varias materias que quedan ahí, como está estructurada la potestad reglamentaria en nuestro ordenamiento jurídico, no da ese espacio. Por ejemplo, ahí me voy a referir a algunas de ellas. Por eso también como que entiendo que esto es súper difícil de hacer. Me parece un desafío súper grande y me parece, por eso mismo dije, oye, esto no se entendió, como acá, pero porque es un ejercicio no sencillo. También se señala de que, como en una de las láminas, que la ley establece que tienen que fijar criterios. La ley no dice criterios. No ocupa esa palabra en el artículo 51. Esa palabra está aquí. Como los criterios del sistema. Sí, que yo entiendo para qué sirven, claro, pero no es algo que establezca la ley. Es un lineamiento para guiar cómo va a funcionar el sistema. No, yo entiendo lo que quieren decir, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se quiere, como para que también quede como un poco más asentado. En términos de definiciones, en el artículo 2, la metodología, ¿Ya? ahí como que me quiero referir un poco a uno que es un conjunto de criterios, procedimientos o protocolos establecidos en documentos técnicos. Eso no puede ser en documentos técnicos. ¿Dónde están esos documentos técnicos? Tiene que haber un acto administrativo. Y acá lo que se hace en el reglamento es que en cuanto a la elaboración de metodologías, se establece de manera facultativa al servicio, podrá elaborar metodologías, pero para el plan de certificación se establece la metodología aplicable previamente validada por el servicio. Es como, claro, es un requisito para poder tenerla, por lo cual ahí como que les sugiero que puedan revisar ahí el artículo 11 en relación al artículo 15. También también en el mismo plan de certificación se establecen antecedentes requeridos de acuerdo a la metodología aplicable. Y por lo mismo como que tiene que quedar un poco más robusto es cómo se van a hacer estas metodologías, cómo yo puedo como, por así decirlo, como mirándolo desde el otro lado, cómo yo podría impugnar una metodología, como la revisión que nosotros hacemos desde ese lado, como podemos no estar de acuerdo y podemos hacer ese procedimiento y acá se está dejando al arbitrio y sin el acto administrativo requerido para eso. Eso es como por un lado, hay una definición que les sugiero que puedan revisar, que es la de solicitante. Esto es como, que dice persona natural o jurídica, individual o colectiva. Las personas jurídicas, es como que es una agrupación de personas o puede ser una sola persona y todo. El individual y colectivo está un poquito de más como para que lo revisen ahí, pero es una cosa, no va a matar a nadie que quede ahí, pero creo que no queda bien. Bueno, lo de los criterios en el artículo 4, estar como de repente revisar de dónde viene esa El facultad. concepto de criterio, ¿cierto? O como la facultad para dictar criterios. Ya. Como de dónde van por eso también es muy importante los considerando de los actos administrativos a la hora de poder revisarlos. Lo otro, en cuanto al artículo 5, habla de condiciones habilitantes para la obtención de una certificación. Y se habla en términos negativos. Se parte así. No podrán ser objeto de certificación los proyectos y se hace un listado. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes? Como no entiendo el título como desde negaciones,
como todo lo que no es, como todo lo demás sí puede ser. Entonces ahí también queda como para que se puedan revisar esa parte. Dentro de lo que no es, dice que generen la conversión de ecosistemas hacia usos intensivos o productivos, salvo que garanticen la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Ahí mi pregunta es, ¿cómo se determina eso? Tampoco queda establecido cómo se determina eso. En cuanto al artículo 6 sobre los certificados, no, como que queda rara se entiende después, por así decirlo, pero queda mal explicado quién emite el certificado, cuál es el rol de la certificadora y cuál es el rol del SBAP. Pareciera que son dos tipos de certificados que lo puede pedir el SBAP de oficio, como que quedó ahí una redacción un poco confusa. El 6, sí. En el sí, no, tranquilo. La redacción confusa es respecto a quién emite. Claro, después cómo se establece todo el procedimiento, acá no se distingue bien el rol de la certificadora y del SBAP. Ya. Pero acá como que se define qué es el certificado, entonces Ya. como... ¿De quién es el acto administrativo de emitir el documento? Claro, y de quién es la iniciativa, quién lo solicita, Sí, cuál es el rol de cada uno, como Ya. que de repente quizás ahí haya que hacer un... Dejarlo más. Sí, que quede un poco más ordenado. En cuanto a los niveles de certificación, en el artículo 7, ¿Ya? que entendí que estaban vinculados al sello, y ahí no se distingue que son del sello. Dice, las certificaciones se podrán estructurar. También es facultativo, tampoco dice cómo se hace, se deja también el arbitrio como cualquiera, como que no hay una subdelegación en la ley a esa actividad. Entonces también, también una sugerencia, también si están como pensando como en tema de niveles de certificación, también podría ser como de magnitud, rubro, no es lo mismo, no sé, lo que podría hacer una persona con un camping como con una industria, como de repente como, no sé si eso apunta también al tema de los niveles, quizás yo estoy ahí Sí, un poco... apunta. Entonces ahí como, pero también incluir el tema de que se refiere al sello y no a la UGB, como que... ¿cómo se llama? Perdón. En cuanto a... Me queda una sola. ¿Ya? En cuanto a la vigencia del plan de certificación, hay una sugerencia. Sí, en el artículo 19. ¿Qué pasa si dentro de, como es, queda bastante abierto las posibilidades que se pueden hacer, que me parece bien, que para que no quede tan inflexible, también puede ser que se requieran permisos. Y ahí hay una concatenación de permisos y de caducidades. Entonces les sugiero que ojalá quede como el último eslabón en temas de caducidad el tema de la certificación, porque le puede caducar la certificación porque está esperando, no sé, un permiso del MinSal, no sé, cualquier cosa. Entonces, como... y la otra duda es cómo se vincula con otros sistemas de certificación esto, como para qué para qué un privado, por ejemplo, pensando desde un privado, para qué va a certificarse. Más allá de un tema reputacional y todo, pero pensando también a una escala más chiquitita, no sé, el que cultiva, no sé, vegetales, verduras orgánicas. Como que uno siempre que se acerca como a esa góndola del supermercado dice, ¿será verdad? ¿Será realmente orgánico? Como cuál es el peso que tiene eso para que puedan como... Y también con otro tipo de certificaciones, como no sé, desde Cernatur, taxonomía, como dentro de otros, como del sistema de certificaciones. Nosotros en el rubro de la construcción tenemos como experiencia en temas de certificación de vivienda sustentable y de muchos sistemas que no están como tan reglados, más allá de la calificación energética ahora, que hace un mundo muy disperso. Entonces también ahí como, y yo me imagino que acá adentro también tienen sus opiniones diversas respecto a los sistemas de certificación. ¿Desde la promoción? Es que era como desde el cuadrito que mostraste al final, ¿Ya? desde la oferta y la demanda de estas certificaciones, como también pensándolo como en una reflexión de carácter un poco más general, como es algo como que probablemente un empresario se diga, ¿y para qué voy a hacer esto? Si ya tengo que hacer compromisos voluntarios en el CDA, ya tengo que hacer como... Como que qué incentivos le daría al sistema que sean nuevos para que entre dentro. Exacto. Y que pueda, que igual lo dijiste en la presentación, como que pueda tener un multiuso, por así decirlo, como que me sirva para ir a otra entidad. ¿Cómo se lo va a tomar? Por ejemplo, que yo llegue a una certificación con un proyecto a evaluación ambiental. ¿Cómo cabe eso dentro de la evaluación ambiental?
que también tiene un sistema normativo bastante estricto. Entonces, como para que tenga un peso y no duplicar. Eso, perdón la extensión. Gracias, Pilar. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta, sugerencias. Carlos. Sí, gracias, ministra. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación. Yo quisiera preguntar como de una perspectiva un poco más práctica, ¿no? De cómo ven ustedes que va a funcionar el sistema. Entiendo que el servicio sería como la unidad que va a certificar a los certificadores, ¿verdad? Eso sería como la idea, y estos serían certificadores privados. Eso es lo que yo entendía acá, digamos. Entonces, me gustaría, si pueden describir un poco de qué tamaño, de qué escala estamos hablando en esta nueva industria de certificación de biodiversidad. Estamos hablando ¿tienen ustedes alguna idea de la demanda esperada al inicio de la implementación del sistema, de cuántos certificadores van a operar? Y bueno, y me imagino, y esta es como mi segunda inquietud relacionada con esto, esto va a generar una demanda de procesos administrativos en el SBAP. Y entonces, quiero saber si ustedes tienen alguna idea de cuál es esa demanda, quién va a ejecutar esas tareas, digamos, de cuál es el costo de hacerlo, y quién va a pagar ese costo, quién va a financiar el sistema de certificación. Y si aquí están considerados que las certificadoras van a operar cobrándole a quienes demandan certificación, si va a haber un control de precio, si el precio es un precio de mercado, las certificadoras van a competir sobre esto. En fin, me gustaría entender cómo va a funcionar, digamos. En los sistemas de certificación típicamente hay uno de los problemas, por lo menos que yo he escuchado en ciertas áreas, digamos, es que es costosa, digamos, y entonces se requiere una escala muy grande a veces para que tenga sentido, digamos, ¿no? Hacer la certificación. Me gustaría saber cómo ven eso ustedes, sobre todo cuando se mencionó ahí en la pasada de la presentación de que habían la idea de que podían haber distintas unidades de distintos tamaños, desde pequeños productores hasta municipalidades, por ejemplo, o quizás empresas. Entonces, me gustaría saber cómo va a funcionar eso. Y luego mi última inquietud tiene que ver con, entiendo que la vigencia está definida en el reglamento, si recuerdo bien mi lectura, es un periodo, son 5 años o algo así, la vigencia de los certificados, o de algunos certificados. ¿Qué ocurre en el lapso en que alguien obtiene un certificado respecto de los compromisos que se establecieron al momento de otorgar el certificado desde el punto de vista de conservación o de mejorar el servicio ecosistémico, en fin? ¿Va a haber algún control de la unidad que certifica la certificadora? ¿Las certificadoras regresan en ese periodo? ¿Hay inspecciones aleatorias a los certificados? En fin, quisiera saber cómo se va a hacer el control de los certificados dentro del periodo de vigencia de los certificados. Eso. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿No? Ok. Ya, se pueden Vamos empezar con a responder. la respuesta. Bueno, ahí lo que dijo Pilar, tomé nota de casi, espero todo lo que nos comentaste, lo vamos a revisar. Y respecto a lo que decía Carlos, en el artículo 51, la misma ley menciona las entidades certificadoras, pero el objetivo y la función de las entidades certificadoras es verificar el cumplimiento, evaluar el plan de proyecto, verificar el cumplimiento. El rol del SBAP es emitir el certificado. Entonces, quien siempre va a quedar con el acto administrativo de la emisión del certificado va a ser el SBAP. Los procedimientos intermedios van a estar por parte de las entidades certificadoras, que son terceros, que se van a tener que ir acreditando según los criterios que se establezcan dentro del reglamento y lo que va según el procedimiento del SBAP para este sistema. Ahora, siempre va a haber una supervigilancia por parte del servicio para estas mismas entidades certificadoras, y eso también se establece en el reglamento.
si es que hay un proyecto que se certificó, por ejemplo, por 5 años, ese plan de proyecto tiene que tener, según la metodología, que ahí también una de las dudas que tenía Pilar, estas metodologías tienen que ser previamente validadas o que, elaboradas por el SBAP para que se comiencen a certificar proyectos. Entonces, estos hitos de verificación tienen que estar en el intermedio del plan de certificación para que la entidad certificadora pueda ir y verificar el cumplimiento de esto. Ahora, eso sin perjuicio que el SBAP siempre va a poder ir y hacer supervigilancia tanto de la entidad certificadora como de los proyectos, que, para que estén en correcto, ahí están dentro de las funciones. Por la carga administrativa que va a tener el sistema de certificación, se entiende que el SBAP no va a llevar el flujo intermedio del proceso de certificación, por lo tanto, la misma ley crea estas entidades certificadoras que son terceros, pero el dueño de los procedimientos y al final de la emisión del certificado siempre va a ser el mismo servicio, ¿ya? Ahora, también, pues por lo mismo, porque dentro de los lineamientos del sistema de certificación se establece que tiene que tener un acceso amplio usuario, entonces la creación de la entidad certificadora va a ser fundamental para que los proyectos puedan comenzar a evaluarse, pero también en el artículo 27 se establecen incentivos para proyectos de menor escala, y ahí le dejamos la atribución al SBAP para que pueda certificar proyectos, ya sea de comunidades locales o pequeños propietarios, dispuestos en el artículo 50 de la misma ley del SBAP, y dice estos incentivos podrán constituir en la evaluación directa por parte del servicio o la autorización de personas naturales o jurídicas u otras entidades destinadas a esta evaluación y verificación, para disminuir las brechas de las entidades certificadoras, porque esto ya van a ser entidades privadas que van a estar a cargo de la evaluación del proyecto y de la verificación del cumplimiento. Eso no sé si que me queda otra duda por responder. Muchas gracias. No, solamente sobre el costo, el costo de certificarse. ¿Quién va a pagar? ¿Cuánto cuesta la certificación? Si tiene alguna idea de eso y de la demanda que van a enfrentar. Sí, bueno, este es un sistema voluntario, entonces parte de los desafíos del sistema es entregar incentivos o promocionar el mismo sistema por parte del SBAP para que se vaya generando esta demanda. Ahora, los costos para la certificación de proyectos que no vayan a pasar por los procedimientos simplificados que mencioné recién, siempre van a ser por parte del titular del proyecto. Ahora ahí los costos van a determinar si es que van a ser proyectos de menor escala, de mayor escala, si van a, me imagino que van a variar, si es que van a diferenciarse por sello, por la unidad de gestión de biodiversidad, entonces ya es una variable que se va a ir desarrollando a medida que el propio sistema también entre en operación. Bien, gracias. Quizá un comentario general, ya no recuerdo si lo vimos acá, yo creo que no con ustedes, pero de alguna manera el país está dando una estructura de certificados, yo diría tanto el SBAP como la Ley Marco Cambio Climático mandata algunas cosas y también la Ley de Impuestos Verdes en su... en la reforma que se le hizo también, ¿verdad? Tenemos entonces la posibilidad de compensar, eso significa que hay un espacio para certificación, dando certificaciones voluntarias de gases de efecto invernadero, climático y porcentaje climático, y también sellos de agua. Así que se va como armando un ecosistema de instrumentos económicos para asegurar de que estos objetivos medioambientales, ya sea en cambio climático como en biodiversidad, vayan avanzando. Entonces tenemos, como yo diría que el país está mirando de que para avanzar en la gestión de los desafíos medioambientales estamos usando como todos los instrumentos a nuestra disposición. Y de esta manera esto viene a complementar algo que es bien interesante, porque efectivamente hoy en día estas cosas ya existen dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero ahora esto se puede ordenar de mejor manera y no... Así que estamos bien entusiasmados en realidad con la idea. Y tienen que conversar entre ellos, pero claro, estas son como las bases que se dan. Ahí después vamos a tener que ver cómo incentivamos a que esto se utilice.
pero ahí ya el sistema de compensación del impuesto verde nos puede dar algunas luces que ya, como ya existe, quizás de ver qué cosas habría que incluir después en las guías y en otros mecanismos como para propiciar que efectivamente se utilicen. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Bueno, ustedes saben, siempre están bienvenidos sus comentarios también formalmente. Si tú tuvieras algo por escrito también, ¿hasta cuándo está abierta la consulta? Hasta el 1 de julio. Ya. Lo podemos recibir. Ahí a través de María José, ¿cierto? Sí. Ya. Ok, muchas gracias. Pasamos entonces, gracias al equipo. ¿Les paso? Pasamos al segundo punto, que es un instrumento que está mandatado por la Ley de Marco de Cambio Climático, que es el informe de seguimiento y evaluación de nuestra NDC. Gracias. Sí. De equipo, usted se la ¿Está compartiendo pantalla? No, pero tenés que cerrar la parte que dice equipos al lado. ¿Está mi nombre? Ese tenés que cerrar. Y tú tienes que compartir pantalla. Bien. No, es en el Zoom. Awesome. Bien. Perfecto. Ya. Hola a todas y todos. Acá estamos para hablar desde otra parte de la contribución determinada a nivel nacional, que es el informe de seguimiento y evaluación de la ANS vigente, que evalúa el periodo 2020-2024. El contexto en que esto se hace es que la Ley Marco de Cambio Climático mandata que nuestra contribución determinada a nivel nacional tenga un seguimiento a través de un informe de seguimiento y una evaluación. El primero tiene un espíritu de hacerse anualmente, que está un poco, se crea una vez que se constituyen los reglamentos del Ministerio asociado a la Ley Marco de Cambio Climático, y busca ver cómo vamos en términos del avance del cumplimiento de estos compromisos y eventualmente identificar si hay que hacer planes de cumplimiento en caso de que estuviéramos desviados de la trayectoria. Por otro lado, cada vez que se actualiza la ANS se tiene que hacer un informe de evaluación del instrumento. Acá tenemos un trabajo que da cuenta del diagnóstico del instrumento, pero también hace un análisis crítico del desempeño, y la idea es que esto insume el proceso de elaboración de la ANS. Este proceso nosotros lo realizamos a principios de año y un poco hemos estado en este proceso, nos falta el crédito de poder presentárselo formalmente a ustedes como consejo, pero fue un trabajo que partió a principio del año y que realmente, formalmente y informalmente, desde el año pasado. Bueno, como ustedes ya saben bien, le hemos hablado muchas veces de muchas cosas de cambio climático. Chile tiene una historia importante de trabajo en materia de cambio climático, que ha ido en línea con la contribución determinada a nivel nacional, que parte en el marco del Acuerdo de París con la primera contribución determinada a nivel nacional, pero intencional en ese momento, que se presentó a París. Esta fue reformulada el año 2020 con un periodo del 2020 al 2030 de implementación, en línea con lo que mandata el Acuerdo de París y todas las otras partes que cumplieron con este acuerdo. Ahí toma la estructura vigente, que es la que estamos evaluando, donde se trabaja sobre 5 ejes: mitigación, adaptación, integración, medios de implementación, y se incorpora lo que fue en su minuto bastante innovador, el pilar social asociado a la transición justa. Esto reforzado en un fortalecimiento voluntario que hace el país el año 2022, donde se menciona, se había aprobado la Ley Marco de Cambio Climático, que da un contexto de robustez institucional asociado al cumplimiento de nuestra ANS, además de crear nuevos instrumentos, y establece una meta de reducción de metano y fortalece el pilar social, convirtiendo el pilar social de transición socioecológica justa. Y ahora estamos justamente en el proceso de actualizar la NDC 3.0, que se entiende que es la que se presentará en la conferencia de las partes
de Cambio Climático 30 en Brasil. Un poco por claridad, la metodología que se está utilizando para evaluar el progreso de estos compromisos que tenemos en el marco de la ANC 2020 es el mismo que se utilizó para el reporte de Acción Nacional de Cambio Climático, que tiene las siguientes características, donde tenemos cumplido cuando la actividad ya se encuentra ejecutada, en proceso cuando la actividad está en desarrollo, es decir, aún no se ha cumplido el deadline de la actividad. Por ejemplo, se hay una meta que es al 2025, estamos aún, por ejemplo, en este caso estamos hablando todo el 2024, obviamente aún no está en proceso, pero hay que además que acreditar que hay alguna gestión que esté dando cuenta de que estamos avanzando en línea para cumplir con este compromiso. No informado es porque alguna institución que es responsable de esa contribución no ha reportado la información dentro de los plazos, y pendientes cuando algo no se está cumpliendo. Esto es independiente del plazo, o sea, nosotros no creamos una categoría que diga incumplido porque la idea no es como que pasó la fecha, quedamos libres de tener que hacer la actividad. Se dice que está pendiente porque se tiene que regularizar la situación a la mayor brevedad posible. Con estos indicadores hemos medido un poco el proceso. Hoy tenemos un 32% de las 61 contribuciones que están cumplidas, que ya han logrado con verificadores avanzar de manera definitiva en cumplir lo que estaba comprometido. Hay un 55% que está en proceso. Esto es normal porque la NDC del periodo 2020-2030, entonces obviamente estamos midiendo hasta el 2024, entonces quedan al menos 6 años de implementación. Por eso es normal que haya mucho que está en proceso, pero sí hay un 13% que está no informado, que sí da cuenta de una brecha de transparencia, que básicamente otros servicios no nos reportaron dentro de plazo si habían cumplido o no las contribuciones o si están dentro del plazo. Esto es un poquito el panorama más detallado de esto. Tenemos que el pilar social tiene un elemento cumplido y 2 que están en proceso. Mitigación tiene los 3 que están en proceso. Adaptación, que es el que más contribuciones tiene 4 que se encuentran cumplidas, 10 que están en proceso y 7 que no se han informado. Por su parte, integración tiene también una que está no informada, 15 en proceso y 5 que se cumplieron. En medios de implementación tenemos 9 que se han cumplido y 3 que están en proceso. Andrés, solo para confirmar, no hay ninguna pendiente. No. No hay ninguna que decía al 2022 teníamos que tener esto y que no... ¿Qué pasa con las no informadas? ¿Cómo estamos seguros? Ah, bueno, no sabemos. Pero no sabemos, no están informados. O sea, pero puede ser que estén o sea, son post 2024, entonces son en proceso o cumplido, pero en la práctica no nos han reportado, que igual es un problema porque nosotros deberíamos ser capaces de reportar 100% sin problemas de no informar. Acá un poquito el doble clic de las contribuciones no informadas, la mayoría tienen que ver con materias de recursos hídricos, en particular asociados a la elaboración de un indicador a nivel nacional de estrechez hídrica que teníamos que desarrollar. Como ven, la meta de esa es al 2025, o sea, se puede aún cumplir, pero al momento, o quizás está cumplida, pero no nos reportaron oportunamente. Luego tenemos las metas asociadas a los planes estratégicos de Cuenca, el 2030, la fiscalización de los sistemas sanitarios y también la gestión de riesgo de desastre para el sistema sanitario. Acá también, dando continuidad a eso, las metas de la Agenda 2030 del sector sanitario, los proyectos de infraestructura de obras públicas tienen que considerar el cambio climático en su implementación asociado a la población del territorio, y también tenemos reducción de pérdida de agua por concepto de volumen no facturado, también que es una meta del 2030. Y en particular hay una meta que es de reducción de la degradación que tenía que reportar CONAF, que es al 2030, pero que tampoco se ha reportado el progreso. Acá destacar algunos avances que se han realizado. Tenemos la publicación de la estrategia de transición justa para el sector energía, que era parte del pilar social original. En materia
Chile elaboró su estrategia climática a largo plazo del 2021, que está reconocida por la Ley Marco de Cambio Climático. Sacamos el Atlas de Riesgos Climáticos del ARCLIM, creamos la hoja de ruta de economía circular para el 2040, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos de Chile al 2040. Tenemos la protección de 24 humedales costeros, superando la meta inicial. También se publicó la Estrategia de Desarrollo de Capacidad y Empoderamiento Climático en Chile, la Estrategia de Desarrollo Tecnológico para el Cambio Climático y la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático. Otros elementos que están en implementación para mayor claridad, si vieron, están en el proceso todas las metas asociadas a mitigación, y esto es porque las metas de mitigación, la que tiene periodo más cercano es el 2025, entonces recién en el 2026 vamos a poder reportar en qué va esa medida. Pero aquí tenemos tanto las medidas asociadas al PIC de emisión al 2025 como el presupuesto de carbono, la meta de carbono negro y el metano están aún en proceso. Existen desafíos, esto ya un poco el trabajo más crítico, tanto de ver lo que se reportó como lo que se trabajó a propósito del informe bienal de transparencia que se se presentó a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Tenemos aún un desafío en materia de las metas asociadas a manejo sustentable y forestación de bosques, donde se ha ido más lento de lo esperado para poder cumplir. La identificación de turberas y el desarrollo de métricas para la elaboración de UTCUS también es una acción que aún está en curso. Y en cuanto a océanos, la implementación efectiva de los planes de manejo en áreas marinas protegidas sigue en proceso. Estos son elementos que nosotros vemos que aún existe un retraso y por tanto se insumó la ANS en proceso de actualización porque ya esos elementos se tomaron en cuenta para mejorar los compromisos que están en el proyecto definitivo de NS 2025. Como les comentaba, tenemos un desafío importante en términos del reporte y evaluación. Acá tenemos los plazos que están establecidos por la Ley Marco de Cambio Climático. Tuvimos algunos retrasos justamente porque los reglamentos tardaron en estar tomados de razón por parte de Contraloría, es decir, total tramitación, y eso implicó que no podíamos partir formalmente con los procesos asociados al levantamiento de información, y eso generó una parte del retraso. Tenemos brechas de información, existe una falta de acceso a la información en materias críticas, como les mencionaba anteriormente, recursos hídricos, lo que son las medidas asociadas a integración, y esto nos resalta la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo y de reporte. Y tenemos también desafíos de coordinación interinstitucional, que hemos estado mejorando en este proceso, producto de la formalización del reglamento que establece cómo tiene que operar el equipo técnico interministerial de cambio climático y los comités regionales de cambio climático. Ha sido un proceso que nos ha ido permitiendo mejorar la conversación con los otros ministerios, pero esto es un instrumento complejo, tiene obligaciones de 17 ministerios, prácticamente 35 servicios. Es súper desafiante mantener una buena gestión de esto. Hemos ido mejorando, pero efectivamente aún tenemos brechas que tenemos que abordar. En ese sentido, como recomendaciones que salen de este reporte es fortalecer el sistema de monitoreo y reporte. Acá tenemos por ley la creación del Sistema Nacional de Acceso a la Información al Cambio Climático. El reglamento que establece cómo se tiene que elaborar ya está publicado y estamos en curso de las consultorías que van a modificar la plataforma que tenemos hoy para gestión de la información para poder tener un reporte más en línea de las contribuciones. Esperamos tener esto durante este año, pero el plazo legal es hasta el próximo año. Y en ese sentido también queremos mantener la coordinación intersectorial. Se han generado hartas capacidades en el proceso de implementación de todos los planes sectoriales, en el proceso de elaboración de la ANS. La idea es que este aprendizaje nos haya permitido construir las bases para que esto sea más eficiente para el próximo informe de seguimiento. Otras recomendaciones claves para el futuro: mayor participación y sensibilización. Es crucial incluir activamente a la ciudadanía y los actores no gubernamentales en la planificación y ejecución de las políticas climáticas. Esto ayuda para tener la legitimidad y también generar como un consenso de Estado sobre las políticas de acción climática. Y revisión y actualización de la estrategia. También es necesario adaptar los planes existentes basándose en las lecciones aprendidas y ajustar las metas según sea necesario para mejorar
la efectividad y ambición de las acciones climáticas. Hay harto en los planes sectoriales que mejoró en términos de monitoreo, reporte y verificación. Eso es parte un poco del proceso que tenemos hoy pendiente de mejorar en la NDC 2020, porque habían elementos que hay que mejorar en términos de claridad de los indicadores que lo estamos considerando para la NDC 2025, pero tenemos el mismo desafío también asociado a otros instrumentos como la estrategia climática a largo plazo, que también cuando nos toque la actualización producto de la publicación de la NDC vamos a tener que abordar. Y en ese sentido, importante resaltar lo importante de la NDC y el seguimiento que tenemos por parte de la ley de dar una transparencia y ir bien dando cuenta de cómo vamos avanzando. Chile sigue firmemente comprometido con el avance de la reducción de emisiones y avanzar en la resiliencia social al cambio climático, y estamos avanzando en ese sentido con nuestra NDC que da cuenta de un avance. Siguen habiendo un desafío importante hacia adelante, pero es justamente lo que nos motiva de la NDC, que es un camino que es desafiante porque todos los países tienen que hacer el mayor esfuerzo posible para las metas globales, tanto en mitigación como en adaptación. En ese sentido, como un poco también el desafío de ir fomentando aún más la participación de distintos actores y el involucramiento, la estrategia de empoderamiento climático para que la ciudadanía también tome acción climática, el relacionamiento con el sector privado, con la academia, es importante para que estas políticas sean políticas de Estado y sean exitosas a su vez. Eso, ministra. Gracias, Andrés. ¿Puedes dejar de compartir para que... Damos las caras. Pilar. Me llamó profundamente la atención de que es como cuando revisamos los planes sectoriales, uno que fue bastante como transversalmente criticado y que después el CR2 también sacó un informe fue el de la DGA. O sea, entiendo que hay que mejorar la relación interinstitucional, que porque probablemente cumplir con todo lo que se cumplió y obtener esos datos puede haber sido muy dramático, pero se cumplió. Y quizás esa mejora también pero tenemos un problema. O sea, nos está generando una merma importante. El mismo ministerio presentó un plan sectorial para el tema de infraestructura que es de la NASA versus uno que era bastante deficiente. Siempre tenemos problemas en discusiones legislativas. Nosotros como gremio también, y en general el sector privado tiene muchas dificultades para obtener los permisos, tienen muchas demoras, es un servicio que quizás está muy sobreexigido. Dios sabrá qué será, pero es como quizás no está, como que está evidentemente mermando como incluso el cumplimiento de compromisos internacionales. Es no sé, desconozco qué es lo que pasa en la interna y todo, es un servicio bastante complejo, pero, pero creo que también la NDC, tanto por la Ley Marco de Cambio Climático y por los cumplimientos internacionales, creo que podría ser un buen motivo para sentarse como a conversar como seriamente el problema que tiene la DGA. No lo digo solamente del sector privado, que tenemos dificultades con ello, sino que como que está girando por todos lados, como, y por eso también como decir como que está completamente, como que estamos cumpliendo con la NDC, quizás hay que sincerar que hay un 13% que desconocemos si estamos cumpliendo, y de las materias que son, igual sabemos que no están cumpliendo. Están en proceso, porque en la práctica no, Sí. o sea, no son... O sea, no es una contribución que fuera 2022 y que no sabemos si se cumplió o no. Son cosas que son posteriores. Entonces, claro, puede que efectivamente... O sea, no, pues digo por los Claro. procesos en los que van, en estas participaciones, que en los procesos de participación uno más o menos ya va sabiendo en qué van eso. Y por eso es como, pucha, No. yo creo que sería bueno sentarnos a hablar de ese 13%. Y entiendo que hay que mostrar también lo bueno que se ha hecho. Pero creo que ya ahora como de quitarse a hablar de ese problema. Eso. Gracias, Pilar. Carlos. Sí, gracias, Mitra. Gracias por la presentación. Yo quería hacer un par de comentarios y preguntas, un par de preguntas. Un comentario general que tengo es que yo valoro positivamente la instancia de generar un informe de seguimiento, ¿no? En un plan y en un compromiso nacional que es de una década. Me parece que es muy positivo hacer una mirada de cómo se avanza.
y hacerlo así con estos protocolos, ¿no? De manera transparente, en fin, digamos, y de manera abierta. Entonces, quería mencionar eso, ¿no? Que me parece positivo. Ahora, tengo la preocupación, digamos, sobre lo siguiente. En la distribución de evaluación de cumplimiento, digamos, o de avances, este 55% que está en proceso, claro, puede ser una noticia positiva, porque está en proceso. La pregunta es si sabemos algo de qué tan a tiempo está ese proceso, digamos, es un proceso que lo tenemos que mirar de manera optimista en función del espacio temporal en que se inscribe estos compromisos. ¿Es posible tener alguna idea sobre eso? Esa es una primera cuestión, digamos. El 13% de no informado me llama la atención. Pensaba yo, ¿no? Si yo no informo y debo informar y no reporto, a mí me pasan cosas, digamos, ¿no? Y me interesa saber si hay un mecanismo contemplado en la legislación sobre como enforcement de esto, ¿no? O sea, o es el reporte es voluntario aquí, digamos. Presumo que no, digamos, pero me gustaría saber, digamos, si hay alguna consecuencia. En fin, porque estas son cuestiones como compromisos y deberes institucionales. Me parece que sería bueno saber qué es lo que ocurre ahí. Y por último, quisiera mencionar sobre las recomendaciones, ¿no? Se plantean recomendaciones, y 3, 4, 5 ítems de recomendaciones, y la pregunta que tengo es si hay instrumentos para ejecutar esas recomendaciones, o sea, en qué consiste, que si vamos a mejorar la coordinación, necesitamos que mejorar la coordinación institucional. Bueno, ¿cuáles son las herramientas para mejorar la coordinación institucional? Porque presumo que no es solamente una declaración de que necesitamos mejorar la coordinación institucional, ¿no? Y lo mismo para el fortalecimiento de monitoreo, reporte, etcétera, etcétera. Entonces, si se puede escribir un poco acciones concretas, específicas que van a contribuir a implementar estas recomendaciones. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Sí, Constanza. Sí, no encontraba el botoncito. Muchas gracias por la presentación. Me quedan algunas dudas más que nada como a nivel general, cómo va a funcionar el tema de las NDC, que las traspaso también que hemos recibido de otras personas. También en vista de que está en consulta pública y como estamos en este proceso de anteproyecto, cómo estos atrasos en esta revisión de cómo va el avance va a interferir también en el cumplimiento de las siguientes etapas para todo este proceso de la GNC y también si de alguna manera estos retrasos tienen que ver o se ven afectados también con el proceso un poco político que atravesamos durante este año, que sí tiene que ver, ¿cierto?, con una renovación de gobierno, si influye eso también en ese proceso, cómo va a interferir. Eso me gustaría más que nada saber. Gracias. Claro. Bueno, gracias por los comentarios. En primer lugar, bueno, el 55% que está en proceso tiene avances, pero siguen siendo desafíos importantes. Por ejemplo, no sé, si vemos lo que más esperaba que bajara sus emisiones en el presupuesto de carbono era el sector eléctrico. Es efectivamente el sector que más ha bajado en la realidad. O sea, hoy emitimos la mitad de lo que se emitía hace 10 años, produciendo más energía que la que se producía hace 10 años. Eso es un avance importante, pero obviamente al mismo tiempo tenemos otros desafíos, como por ejemplo el aumento del parque vehicular, que tiene una tendencia al aumento, que igual se esperaba que ocurriese eso, pero estas dos tensiones son un desafío porque desde el 2022 el principal sector de emisiones pasó a ser el sector transporte versus el sector eléctrico, y eso nos deja un desafío porque necesitamos que bajen todas las emisiones y tenemos que llegar a un nivel de emisiones de 95 desde un nivel actual de en torno, o sea, el 2022 era de 111 millones. Entonces tenemos que aún bajar más o menos un 15% las emisiones en los próximos 6 años. Y si bien en un sector que el principal sector de emisiones es donde más hemos bajado, obviamente aún nos queda camino por recorrer. Entonces, para mí da cuenta de un proceso desafiante. O sea, no es sencillo. En otras materias sí tenemos
un riesgo que va en dirección contraria, por ejemplo, la reducción del riesgo asociado a incendios forestales, que tiene que ver con la disminución de la degradación de los bosques. Se estableció una línea base 2001-2013 y se esperaba bajar un 25% la degradación en relación a ese periodo, pero justamente en los últimos años hemos tenido mega incendios forestales, entonces eso hoy es una brecha que, si bien se han tomado acciones y se ha mejorado la gestión, vamos a ver los resultados que tenemos que revertir esa tendencia hacia el 2030. Entonces sigue siendo un desafío importante. Entonces yo creo que nosotros a veces somos un poquito, nos cuesta ver lo bueno y en el tema de cambio climático yo me siento particularmente responsable de transmitir un poco las buenas noticias, y yo creo que sí hay avances súper importantes. Está el proyecto Más Bosque, que ha permitido aumentar el manejo forestal sostenible y la reforestación, ha favorecido a más de 800 pequeños propietarios con más de 40.000 hectáreas restauradas. Eso son como acciones importantes, el avance del transporte público eléctrico, el avance también que se ha hecho mejor de los riesgos sanitarios. Hay avances, pero obviamente Chile se comprometió con ambición a una meta difícil y nos queda mucho camino por recorrer. En términos de cómo vamos mejorando, nosotros lo implementamos más o menos de manera directa. Nosotros, en términos de las cosas que tenían poca reportabilidad, las mejoramos en nuestra observación a los proyectos definitivos de los planes sectoriales. Se incorporaron también en la nueva proyecto definitivo de NDC. Hay un poquito de constancia, para claridad. Ya terminó la consulta pública, no estamos en anteproyecto, estamos en proyecto definitivo, y bueno, mañana se presenta el Consejo de Ministros. Entonces, de ahí viene el proceso de firma por parte de los ministros y del presidente de la República para luego ingresar a Contraloría. Entonces, hay algunos elementos que básicamente nosotros tenemos una NDC que está regulada por ley, que nos hace que nuestro proceso de elaboración de la NDC sea más largo que el que tienen otros países. Otros países pueden actualizar la NDC en el extremo de un mes al otro y publicarlo y estar listo. Nosotros necesitamos que el documento pase por una serie de pasos, los cuales hemos cumplido, y además tiene que tomar razón por parte de Contraloría, y una vez que eso ocurre nosotros podemos comunicarlo. Pero básicamente el documento, en términos de lo técnico y lo político, debiera estar aprobado mañana. Incluso dedos igual. Entonces eso no debiera haber retraso. Fue un desafío implementarlo. Nos tocó hacer esto en paralelo con 14 planes sectoriales, que es un desafío que no le tocó a otras administraciones que tenían que trabajar solo en un instrumento, y eso ha sido difícil para todo el sector que está trabajando en esto, pero estamos llegando a puerto. Oye, quizás, Andrés, yo creo que, primero que nada, les agradezco la reflexión que justamente ustedes pueden hacer, porque como todos estos instrumentos han pasado por ustedes, efectivamente esta reflexión de que parece que hay un problema con agua en Chile y con la institución principal, pero no es la única que está a cargo de eso, porque es la CIS, es la DGA, y por lo tanto en el fondo el MOP, el EDOH, que evidente, ¿verdad? Que evidente que hay un problema. Yo diría que eso es bueno. Recordemos que este informe de seguimiento es anual, así que esperamos que el próximo año, un poco antes, ahora lo hicimos en conjunto porque venía el de seguimiento y el de evaluación para la NDC en conjunto. En fin, estamos en una etapa de ajuste. Y anualmente uno igual tiende a recordarse, oye, pero a ver, esta cosa me la dijeron el año pasado y que no se ha movido nada. Es muy importante hacerle un seguimiento seguido para que realmente, claro, no lleguemos al año nuevo y nos dimos cuenta, hay un 10% de avance y no se llega al 100% en los 10 años que había que resolver esto. El seguimiento anual se presenta al COSOC y ¿a quién más? Tiene solo al COSOC, o sea, queda público, pero no tiene presentación al Congreso. ¿No tiene al Congreso? No, porque ese es el RANC, y el RANC es cada 2 años. ¿Y tampoco tiene al Comité Científico?
Creo que ¿Seguro que no? Ya, Ya, vamos a confirmar porque en la medida de que esto se haga más público, eso también ayuda a forzar, porque, a ver, los subsecretarios sí tienen que pagar una multa si es que no hay avance en las medidas de la NDC, ¿no? No, ¿Y aquí, eso es anual? no, las sanciones, Las sanciones, se me olvidó comentar. Las sanciones son las que establecen como el derecho administrativo. Entonces, la práctica, dependiendo, o sea, hay un incumplimiento, Contraloría podría auditarlo y hay una obligación de reporte por ley. Entonces, el incumplimiento de eso tiene Sí. sanciones Administrativas. administrativas que pueden ir hasta la determinación de un abandono de deberes. Entonces, hay sanciones que pueden afectar a La ley marco establecía también una serie Sí, de hay una sanciones como no hay- adicionales. hay sanciones O sea, porque por adicionales, eso sí. también Pero acá al el deporte- tema para los municipios. Al deporte no hay una sanción explícita económica. Pero ¿cuál era el reporte, la que sí tiene una sanción económica? Es la elaboración de los instrumentos. En la elaboración. Y por eso se corrió para los municipios, pues, como policía. Es la elaboración. Claro, es que es verdad que la elaboración obviamente es importante. O sea, si no hacen la elaboración, difícilmente pueden implementar y podemos hacer el seguimiento. Ya. No se promulga. Pero en el fondo yo diría que esta es una ley que tiene, por su complejidad, igual tiene está como asegurado de que le vamos a hacer seguimiento por varios lados y ustedes están sufriendo, de hecho, los múltiples claro, refuerzos que tiene la ley. Pero a mí me alegra de que ustedes mismos se hayan dado cuenta de algo que es más o menos evidente. Y yo creo que hay que, claro, bueno, hay que hablar ahí con la ministra y tener una conversación un poco más estratégica de qué hacemos. Ya, eso. Creo que estamos, ¿sí? Es la elaboración. Es la elaboración nomás. Sí. Ok, ya pues, muchas gracias y nos vemos pronto. El 7. El 7, ya. Sí. ¿El 7? El 7 de Sí, 7 de julio tenemos 3 temas, de hecho. reglamento SWAP. Tenemos reglamento SWAP, tenemos varias cositas. Ya. Sí, y ahí les voy a ir enviando la... Muy bien, Oficios. muy bien. Muchas gracias. Listo. Gracias, que esté muy bien. Chao. Chao. Chau.